Muy buenas tardes, queridos hermanos. Sean bienvenidos a este espacio, Maná para el Desierto. Una oportunidad que tenemos nosotros para alimentarnos en este momento de pandemia. Alimentación espiritual que sirva para que también sepamos responder o tener también criterios para vivir nuestro estilo de vida cristiana a partir de los principios y convicciones que se derivan de nuestro seguimiento y amor por Jesús. Bien, en este día yo quiero hacer la síntesis. Ya hemos tenido 8 encuentros dedicados al proceso de reconciliación. Quisiera pues que en este momento tuvieran ustedes una síntesis con este encuentro o esta charla, esta reflexión, una síntesis de todo lo que significa el proceso de reconciliación después de que ha habido una ofensa. Entonces, voy a hacer un resumen total, global, de lo que hemos dicho en esos 8 encuentros. Voy a comenzar haciendo la oración para pedir a Jesús que entre en nuestra casa. Recordemos que este espacio nació ante todo en tiempo de confinamiento para que nosotros tuviéramos la oportunidad de pensar que dado que los templos estaban cerrados, pudiéramos construir, pudiéramos comenzar a edificar en torno a Jesús nuestra iglesia de casa o una iglesia doméstica. Bien, entonces voy a comenzar con la oración. Oración para pedir a Jesús que entre en nuestra casa. Jesús, te invitamos a nuestra casa. Golpea fuerte nuestra puerta para que te oigamos y pronto salgamos a abrirte para que entres. Necesitamos de ti, de tu fuerza sanadora para curarnos, de tu mirada compasiva y misericordiosa para animarnos, de tu mano extendida para levantarnos, de tu palabra consoladora para recuperar la alegría de vivir. No pases de largo por nuestra vida y nuestra casa. Queremos tenerte como el huésped más esperado y acogido, porque sabemos que tu visita nos trae la paz y la esperanza que necesitamos en nuestro hogar. Si tú no nos devuelves las ganas de vivir, ¿quién podrá hacerlo? Solo tú tienes palabras de vida eterna, las palabras que necesitamos para reorientar nuestra vida y para fortalecernos en los momentos difíciles. Jesús, entra en nuestra casa. Queremos sentarnos a la mesa, en familia, contigo. Amén. Bien, para iniciar esta síntesis, voy a leer el texto que también ha orientado nuestra reflexión, que está tomado de Mateo capítulo 5, versículos del 23 al 26. Mateo 5, 23 a 26. Dice Jesús: por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar, y allí te encuentras que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar, y ve, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Reconcíliate pronto con tu adversario, mientras vas con él por el camino. No sea que tu adversario te entregue al juez, el juez al alguacil, y seas echado en la cárcel. En verdad te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. Palabra del Señor. Bien, vamos entonces, recogiendo esta invitación a Jesús. Una invitación que Jesús hace a la reconciliación. ¿Cuándo? Cuando ha habido una ofensa.
Y Jesús insiste mucho, mira, el culto puede esperar. Como si dijéramos, la Eucaristía puede esperar. Pero no la reconciliación con el hermano. Y como les dije antes, es que lo que uno celebra en la Eucaristía es que está reconciliado con los hermanos. Porque el acto más profundo de sanación y de reconciliación es la Eucaristía. Porque allí celebramos la reconciliación de nosotros con Dios. Dios nos ha reconciliado a todos nosotros en Cristo. Y es lo que celebramos. Entonces, por eso para Jesús es mucho más importante el acto de reconciliación, la ofrenda, el culto, la Eucaristía, pueden esperar, pero no la reconciliación con el hermano. Después sí, dice Jesús, después sí, y ven y presenta tu ofrenda, pero cuando te hayas reconciliado primero con el hermano. Bien, entonces comencemos a hacer la síntesis. Dijimos al comienzo, es imposible vivir sin recibir y generar ofensas. Siempre desde que haya convivencia, y convivencia, porque somos diferentes, habrá conflictos. Pero si se desea, pues no todos los conflictos llevan a la venganza y a la guerra, si hay reconciliación. Entonces, siempre habrá ofensas donde hay convivencia. Es inevitable. Y de hecho, también son pedagógicas, en el sentido de que nos ayudan a crecer las ofensas. Después indicamos que, bueno, se presenta la ofensa, que tengo yo dos caminos. Tengo una doble opción. La primera, la más espontánea en nosotros, muchas veces, es la de responder al mal con mal. De responder a la ofensa con otra ofensa. De sentirme tan profundamente afectado por la ofensa que me ha hecho el otro, que entonces yo puedo sentir rabia, rencor, por el hecho de haberme sentido ofendido. Eso sucede. Pero yo también puedo hacer otra cosa, pues mucho más grave, y es que yo me dedique a cultivar, a regar diariamente la ofensa, la rabia o el rencor, como lo hace uno con una planta, y entonces se va volviendo en uno como un resentimiento, que significa volver a sentir de nuevo resentimiento, volver a sentir de nuevo el malestar, la ofensa, el dolor por la ofensa que me ha hecho el otro. Sentir dolor en cada momento. El problema es que si yo sigo ese camino, si yo escojo esa opción de regar, de cultivar diariamente ese sufrimiento, ese sentimiento de rabia y de rencor por la ofensa que yo he recibido, entonces lo veo, allí está. Ese fue el que me dijo, digamos, voy a la cama y permanentemente por mi cabeza va rondando la ofensa, sintiendo de nuevo dolor cuando recuerdo, pues naturalmente, poco a poco, ese resentimiento se va a volver ¿qué? Odio. Y ese odio viene acompañado también de dolor físico y emocional. Entonces, ese es un camino. El segundo camino es el que nos propone Jesús en este texto que nosotros hemos leído. Es la decisión de perdonar. Pero, es decir, es entrar en un proceso de reconciliación con la persona que me ha ofendido. Hay un ofensor, hay un ofendido. Hay un victimario, hay una víctima. Pero también entonces la víctima y también el ofendido pueden ofrecer este otro camino, el del perdón. Dijimos entonces, perdonar no es olvidar. ¿Qué perdono yo a alguien si lo he olvidado? Perdonar no es olvidar entonces. Perdonar es imposible resetear, formatear la cabeza y prácticamente no recordar jamás una ofensa, especialmente
si tiene un compromiso grave, afectivo, emocional o físico. Es imposible. Entonces, perdonar no es olvidar. Porque muchas veces también a veces decimos nosotros, es que yo perdono pero no olvido. Lógico, tiene razón. No se está pidiendo que se olvide. Se está pidiendo que se perdone. Perdonar tampoco es aprobar el maltrato o justificar la violencia, la traición, la mentira, la deshonestidad del otro. Por ejemplo, abandonó el hogar, ofendió a la esposa o al esposo, el que abandonó, sea ella o sea él. Bueno, perdonar no significa aquí entonces justificar, por ejemplo, el abandono o justificar el maltrato que hizo la otra persona. Tercero, perdonar tampoco es ir y buscar inmediatamente al ofensor o al victimario para decirle, te perdono. No. Perdonar entonces, ¿qué es? Decidir mirar con ojos nuevos al victimario o al ofensor. Verlo como una persona que allá, muy dentro de ella, es una persona necesitada también de afecto, de respeto, de amor. Es verla también como con sus miedos y con sus errores. Como dijimos nosotros, perdonar es decidir ver la luz antes que la lámpara. Ojo, es entrar en el interior de la lámpara para ver la luz. En otras palabras, ver como el interior de esa persona para tratar de entender por qué está haciendo lo que hace. Perdonar es reconocer también que en nosotros habitan juicios espontáneos que no nos dejan ver a ese niño frustrado y asustado que está habitando en mi ofensor. Incluso que me impide ver y de pronto averiguar o reconocer que detrás de esa persona que me ofende puede estar un drama o una tragedia infantil que está explicando por qué está actuando así. Mire, cuando uno revisa la historia de un abusador, muchas veces descubre el que ha sido abusado. No siempre. Pero digamos, hay todo un drama a veces de infancia que no es que eso justifique lo que está haciendo, jamás. Pero sí me ayuda a entender, oye, esta persona está actuando así porque mire lo que en su infancia vivió. Concretamente, lo he visto en casos de violencia. ¿Por qué este papá y esta mamá es tan violenta? Y resulta que va uno o esculca un poquito en el diálogo con la persona, con el ofensor o el victimario. Esculca uno su infancia y esta persona empieza a mostrar o a revelar toda esa situación de drama, de violencia y de tragedia que también vivió. Entonces uno dice, conocer esta historia me sirve para tratar de entender por qué está haciendo lo que hace. Perdonar es trabajar, eso implica trabajar todos los días para que nosotros también nos despojemos de esas ideas o creencias que impiden o nos impiden nuestra capacidad de amar. Pero hay una cosa, usted y yo decidimos perdonar y en otras palabras, decidimos ser felices. El que perdona es una persona feliz. Miren, ¿por qué Dios es tan feliz? Porque goza perdonando. ¿Y cuántas ofensas recibe Dios? Que le volvemos la espalda, que le prometemos y no le cumplimos, que lo negamos también, que no hacemos lo que a Él le agrada. Y pues, sin embargo, Dios goza perdonando. Bien, ahora bien, si queremos nosotros avanzar en esa recuperación de la armonía de la relación por la ofensa, entonces tenemos que entrar estamos llamados a emprender un camino de reconciliación. El perdón es una decisión personal. Es bueno aclararlo,
Porque a veces dicen, no, es que yo no puedo. Yo siempre les digo, mire, no es que usted no pueda, simplemente es que usted no quiere. Es decir, perdonar es una decisión y un proceso personal, porque solamente usted es el que decide precisamente atreverse a mirar sin ánimos de venganza, sino buscando amar a esta persona o deseando por lo menos su bien al victimario o al ofensor. ¿Qué es la reconciliación? La reconciliación implica un reconciliar, volver a conciliar, volver a concordar, volver a fraternizar, volver a concertar, volver a caminar juntos. Entonces es un proceso en el cual el victimario y la víctima, el ofensor y el ofendido, llegan a un acuerdo acerca de la forma como quieren relacionarse en el futuro. Bien, hay unas tareas para hacer un verdadero proceso de reconciliación. La primera tarea, ¿cuál es? Ya lo dijimos también, buscar la verdad. Buscar la verdad. Reconstruir la verdad. En efecto, si queremos nosotros avanzar hacia un verdadero proceso auténtico de reconciliación, entonces tenemos que buscar la verdad. Ofensor y ofendido se sientan, se detienen un momento, buscan un tiempo y un espacio neutral para que entonces se reconstruya lo que sucedió, la verdad de lo sucedido, de lo acontecido. Es bueno que siempre esté acompañando en ese diálogo entre victimario y víctima, ofensor y ofendido, un tercero que sea neutral y que quiere incondicionalmente el bien de ambos, que ame al ofensor y al ofendido, que quiera su bien, porque solamente así habrá una escucha que garantice que van, digamos, juntos también a caminar a la verdad. Segunda tarea que digamos que impone o que se requiere para que haya un verdadero proceso de reconciliación es buscar la justicia. La víctima quedó afectada. La víctima o el ofendido también quedó afectado. Pero la justicia implica ¿a qué? A restaurar. Por eso nosotros hablamos como cristianos de una justicia restaurativa. Es decir, que mira el bien de ambos. Que si que el esposo ofendió a la esposa o la esposa al esposo, aquí miramos que se restaure la relación, pero sobre todo que se restaure la dignidad de ambos, especialmente de la víctima ciertamente, o del ofendido, pero que ambos se restauren como personas cuando han visto también su dignidad afectada. Entonces, no hablamos de una víctima punitiva, castigar a la víctima, al victimario, castigar al ofensor. Entonces, eso es un tipo de justicia, pero esa no es la que manejamos nosotros, la que muchas veces enuncian el que la hace la paga. La hizo la esposa o la hizo el esposo, que la pague. No, ese tipo de justicia no es cristiano. Tampoco hablamos de una justicia restitutiva únicamente, que se restituya o se recompense o se reponga a la víctima o al ofendido, pues lo que implica, digamos, devolver lo que se ha causado con el daño. Nosotros hablamos de una justicia restaurativa, que busca que ambos recuperen su dignidad, sus relaciones interpersonales, su comunicación, sus vínculos. Tercera tarea. La tercera tarea es la de reparar el daño hecho. Es posible que con la ofensa entonces se haya causado tanto daño a la víctima o también al ofendido que se ha afectado en sus derechos a esa persona, en su buen nombre, en su integridad también psicológica, corporal, moral, en sus bienes. Entonces, reparar, ¿qué significa? Hacer todo un conjunto de acciones eficaces y concretas
de tal manera que el ofendido y la víctima puedan entender también que reciben una compensación por el daño causado. Esas reparaciones, esas acciones concretas pueden incluir, por ejemplo, atención en salud, asistencia jurídica, asistencia psicológica a la persona, asistencia social, el cubrir los daños físicos que se ocasionaron, materiales o morales, el compensar por la pérdida de oportunidades que con motivo de la ofensa también perdió la persona, la víctima, el indemnizar económicamente o restituir lo que se ha perdido con la ofensa. Entonces, esa es la reparación. Y eso implica un compromiso también serio de no repetición. No repetición. Es ahí entonces cuando nosotros nos planteamos lo siguiente: no volver a hacer, no volver a ofender, no volver a causar daño, no volver a causar sufrimiento a la víctima o también al ofendido. Y viene una pregunta ya final: ¿las cosas, será que pueden después de una ofensa volver a ser como antes? Entonces la respuesta es sencillamente: no necesariamente las cosas van a ser igual que antes. Entonces, si las cosas no pueden ser igual que antes, ¿qué podemos pactar? Primero, podemos pactar por lo menos no agredirnos. Y eso significa no hablar mal del uno ni del otro, sino que es casi como un permanecer en la indiferencia. Es decir, ambos deciden no hablar mal, ofenderse o agredirse. Es un pacto restaurativo. Segunda posibilidad. Puede ser también que ambos, victimario y víctima, ofendido y ofensor, pacten limitar su relación a relaciones de cooperación y de ayuda. Cuando el otro crea que me necesita, voy o acudo porque tiene alguna necesidad, el victimario o la víctima. Y entonces limitan su relación a relaciones de cooperación también. A ayudarse mutuamente cuando alguno de los dos lo solicite, cuando se vea necesario. Y la última, digamos, posibilidad es que efectivamente las cosas sean como antes y mejores. Y mejores. Ese es, diríamos así, como que el deseo, la búsqueda de los que son cristianos. Los cristianos aspiramos a pactar con el ofendido, con el ofensor y con el victimario. Pasan a pactar que vamos a iniciar juntos, ofensor y ofendido, un camino de fraternidad. Este último pacto o acuerdo es el deseable en quienes creemos en Jesús. Los que creemos en Jesús y creemos en el Padre nuestro o en la oración, perdona nuestras ofensas como también nosotros. Y sobre todo que creemos en esa palabra de Jesús que al final de la versión de Mateo, también del Padre nuestro, Jesús dice: porque si ustedes no perdonan a los demás sus ofensas, tampoco el Padre del cielo les perdonará. Dado que creemos en eso, es decir, en esa palabra de Jesús, entonces deseamos nosotros también que nuestra relación sea mucho mejor que antes, porque entonces vemos la ofensa como una oportunidad para crecer en la relación y como una oportunidad de aprendizaje, de conocimiento incluso del otro, de conocimiento del otro, como es, incluso en su fragilidad. Pero he conocido también tantas personas, tantas parejas también, que después de una reconciliación, digamos, se han hecho cada vez más perfectas, cada vez más perfectas. Es lo que se espera, por ejemplo, de nosotros con el Señor, con nuestro Dios, que después de haber pecado, entonces, y por el perdón que nosotros hemos recibido, entonces nuestra relación con Dios y con el Señor Jesús mejore. Bien, dejamos acá. Espero haber ofrecido pues una síntesis
que puede responder a ese título: por el perdón, después de la ofensa, caminamos a la reconciliación. Y esto sirve para aplicarlo a relaciones de amigos que se disgustan, a relaciones de pareja, pero también muy especialmente a las situaciones que vivimos en el país, muy marcadas por la agresividad, por la ofensa, por las situaciones de violencia o agresividad. Bien, Dios los bendiga. Muy buena tarde.